Hola, este es un comentario acerca del 10.º capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama El baile de la tortuga y comienza de la siguiente manera, en donde Alicia sigue hablando con la falsa tortuga y el grifo. En este momento, la falsa tortuga le dice a Alicia si ha tenido contacto con alguna langosta y Alicia quiere responder que sí, que de hecho ha comido una langosta, pero se detiene antes de completar la frase ya que siente que alguna persona pudo haberse sentido ofendido si dijera esto. En este momento, la falsa tortuga y el grifo comienzan a contar acerca del baile de la langosta. Ambos se van interrumpiendo mutuamente para contar la historia entre sí, o cómo sucede el baile, cuáles son las dinámicas, por así decirlo, del baile. Alicia dice que este es un baile precioso, y para mostrarlo, ya que no tienen langosta, simplemente el grifo y la tortuga se ponen a bailar alrededor de ellos, que es como un tipo salto. Cuando ya acaba de demostrarse la primera figura, ellos simplemente dejan de saltar, se sientan y están como que un poco tristes porque ya ha acabado el baile. En este punto se comienza a hablar acerca de unas pescadillas. En español se habla acerca de las pescadillas, pero en inglés se habla acerca del bacalao. Se le pregunta a Alicia cómo son y dice Alicia que tienen la cola dentro de la boca y están cubiertas con pan rallado. El grifo dice que en lo que están cubiertos de pan rallado, o la falsa tortuga, ya no me acuerdo cuál, dice que en eso se equivocan, pero que sí tienen la cola dentro de la boca. El grifo pregunta si sabe por qué están en esta posición las pescadillas o el bacalao. Y es porque, y aquí ocurre una explicación, pero es una explicación, a pesar de que está explicando algo, es una explicación sin sentido, no tiene para nada lógica. Dice que las pescadillas tienen la cola dentro de la boca porque ellas también quieren bailar con las langostas y al ser lanzadas como las langostas se ponen en esa posición para, no sé, o sea, sinceramente no sé por qué lo hacen, simplemente se ponen en esa posición y como ya son lanzadas tan bruscamente se quedan en esa posición y por eso tienen la cola dentro de la boca. De nuevo, o sea, aquí hay una diferencia entre el carácter explicativo de algo que debería dar cuenta o razones lógicas de por qué ocurre esa cosa, o simplemente una explicación que a pesar de que quiere dar por entender algún fenómeno, simplemente, por así decirlo, supone unas ciertas condiciones y eso se da como explicación, pero en realidad no se está explicando nada. Y es curioso porque luego en una parte de este mismo capítulo, la tortuga dice que quiere una explicación acerca de las cosas, pero vamos a llegar a eso. Bueno, siguiendo con esto, también se le pregunta a Alicia por qué se llama bacalao. De nuevo, aquí se dice por qué se llama pescadillas, pero aquí es el mismo chiste, pero en bacalao, bueno, en inglés funciona mejor, porque si hay una referencia bueno, hay de nuevo otro juego de palabra, y se dice que se llama bacalao en inglés porque sirven para dar brillo a los zapatos. Y de nuevo es una broma, de nuevo es sin sentido, simplemente aquí las cosas están o sea, creo que este es el capítulo en donde más visible es el carácter sin sentido de la obra de Lewis Carroll. Y voy a hablar de esto creo que al final, pero bueno. En este punto también dicen que los delfines acompañan a todos los peces y cuando la tortuga ve a un pez que va sin un delfín, le pregunta con qué fin vas. Y luego Alicia interrumpe diciendo, ¿no querrás decir con qué fin? O sea, no con qué delfín, sino con qué fin. Y aquí de nuevo es un juego de palabras que está en inglés, ya que aquí se utiliza la palabra en inglés de marsopa, que es muy parecida a la palabra en inglés de propósito. Entonces, básicamente diría, ¿con qué marsopa vas? Y luego Alicia preguntaría, ¿no querrás decir con qué propósito vas? Y ahí estaba el chiste del juego de palabras. Después, pasado toda esta etapa, se le dice a Alicia que cuente por favor unas aventuras que a él les ha ocurrido. Ella dice que podría contar todas las aventuras que les ha ocurrido el día de hoy, pero como que no tiene sentido ya que ayer ya era otra persona, que en este momento es otra persona diferente, entonces como que no puede dar explicación de todo lo que está sucediendo. Entonces vuelve a aparecer este carácter de el cambio. Alicia ha cambiado tanto que ya no se considera ni siquiera la misma persona. Y es curioso porque podría considerarse como que este viaje al país de Alicia bueno, este viaje que tiene país en el mundo de las maravillas se podría considerar como si fuera un tipo de laberinto. Y hay una frase que dice que aquella persona que entra en el laberinto nunca es la misma persona que cuando sale, nunca es la misma persona que ha entrado. Entonces, básicamente, aquí se puede interpretar de esta manera. Alicia, cuando acabe este sueño o acabe este paseo por el mundo de las maravillas, literalmente es otra persona, porque ha pasado por tantas cosas y por tantos cambios, que ya ha dejado de ser ella o la ella que era al día anterior de que le ocurrieran todas estas aventuras. Aquí de nuevo
como explicaba, hay una disputa entre que el grifo quiere simplemente contarlas, que se cuenten las aventuras, y la tortuga farsa quiere que se dé una explicación a las aventuras. Pero Alicia no puede dar cuenta de esas explicaciones, o sea, todas las cosas que le han ocurrido son sin sentido. Por mucho que ella quisiera dar una explicación, no sería una explicación lógica lo que se le está pidiendo a la tortuga. Pero Alicia cuenta todas las aventuras que se le han ocurrido hasta llegar al poema del viejo que ha envejecido, que más o menos fue relatado cuando se encuentra con la oruga en el capítulo 5 o 6, la verdad ya no me acuerdo. Y cuando Alicia comienza a relatar este poema, o recitar este poema, la tortuga dice que ha salido muy diferente, a lo que la tortuga como que le intriga saber si puede relatarlo bien o cómo va a surgir el recitado de este poema ahora que Alicia lo va a hacer nuevamente. Y Alicia comienza a pensar de que en este lugar solo le dan órdenes, esto solamente parecen las lecciones que está recibiendo en la escuela. Este es otro tipo de interpretación que se podría hacer a la obra de Lewis Carroll, o específicamente a esta de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que también a través del espejo tiene este mismo carácter, que básicamente todos los personajes que se topa Alicia en el País de las Maravillas representa alguna forma característica de los adultos, en donde simplemente ellos quieren dar órdenes. La reina, la reina de corazones es literalmente una imitación, una parodia de la reina Victoria. Lo es El sombrerero loco es literalmente una parodia acerca del adulto, de cómo para los adultos todo lo que dicen suena lógico, pero para un niño, si un niño escucha las conversaciones de un adulto, son totalmente sin sentido. O sea, son algo que el niño no puede dar cuenta porque no entiende todos los conceptos que está utilizando el adulto. Por eso cuando está hablando con el sombrerero loco, Alicia dice, a pesar de que está hablando inglés, no entiendo nada de lo que está diciendo. Por ejemplo, también hay el caso del conejo blanco, que el conejo blanco se podría ver como la parodia de un típico adulto que siempre está llegando tarde a algo, que siempre está perdiendo el tiempo tras ir en búsqueda del tiempo. Y así sucesivamente con los diferentes personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, seguimos con este capítulo. Se dice que Alicia recita el poema y lo hace, pero en realidad ocurre toda una mezcla entre el poema que antes había recitado con la oruga y la canción que ha escuchado del baile de la langosta, y resulta una cosa completamente sin sentido. O sea, de nuevo, vuelvo a resaltar, en este capítulo, en el capítulo anterior, como que ya se veía el carácter sin sentido que tenía la obra de Lewis Carroll, el no sense, como dicen en inglés, pero ahora se ve completamente en su máxima expresión, por así decirlo, o al menos hasta lo que yo he leído. Aquí se ve el carácter surrealista de la obra de Lewis Carroll, de que las cosas que se está ocurriendo en este mundo de Alicia en el País de las Maravillas no tiene para nada sentido por mucho que tú quieras encontrarlo. La tortuga, como decía, quiere escuchar una explicación lógica de todo lo que está ocurriendo, pero de nuevo se tergiversa el poema. La tortuga vuelve a resaltar el carácter de ¿para qué sirve recitar si no explicas el significado de las cosas que están diciendo? Pero Alicia ya no puede dar cuenta de la explicación de las cosas que le están ocurriendo. En este momento, Alicia vuelve a pedir otra canción a la falsa tortuga. Esta es una canción de la sopa. Se oye a lo lejos una persona gritando que empieza el juicio. Alicia pregunta qué juicio es y el grifo le lleva a ver esa parte del juicio. Lo que quiero hablar finalizando esta parte de aquí, ya aquí acaba literalmente este capítulo. Creo que luego ocurre el juicio acerca de unas tartas. No, ya no me acuerdo bien. Pero el punto es que aquí quería resaltar porque justo me aparecieron unos videos en internet de una persona que se llama Quetzal, o un youtuber que se llama Quesal, porque es un furro. O sea, para los que no conocen el término furro, la verdad los envidio. Pero bueno, él pone en contraposición, o bueno, no sé si él, no sé de dónde lo habrá sacado, pero yo lo vi de él. Él pone en contraposición la forma narrativa común que existe en la poética de Aristóteles, la forma que existe del mitólogo Joseph Campbell al contar en su obra de los héroes el héroe de mil rostros o de mil caras, en donde básicamente hay una estructura dramática, tanto para Aristóteles como Joseph Campbell, hay una estructura dramática para contar una historia. La poética de Aristóteles cuenta básicamente de que tienen que haber tres actos, lo que básicamente a nosotros, por así decirlo, resumiendo mucho, es introducción, nudo y resolución del conflicto. Después, en la obra de Joseph Campbell, en el rostro, es un mitólogo, y entonces él ha querido ver como, por así decirlo, un arquetipo, un arquetrama a lo largo de todas las mitologías, de todas las culturas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad.
Y él, por así decirlo, cuenta que hay 17 puntos que son clave o que son, por así decirlo, común a todas las historias, pero esto se ha vuelto popular hasta el punto donde solamente se ha simplificado a 12 puntos. Si ustedes quieren ver un ejemplo muy literalmente llevado a lo literal de lo que son estos 12 puntos de la obra de Joseph Campbell, básicamente sería ver Star Wars, la primera Star Wars, ya que George Lucas, el director de estas películas, era muy fanático de este personaje y de su obra, que literalmente se basó mucho para hacer una obra. Entonces la primera película de Star Wars básicamente se trata de los 12 puntos, que la verdad no me acuerdo cuáles son los 12 puntos, pero uno de los 12, bueno, voy a decir algunos de los 12 puntos que más me parecieron interesantes. Y básicamente es que, o sea, existe un mundo ordinario. Básicamente dividen los 12 puntos en 6 puntos, en donde primero está el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Lo que se quiere hacer básicamente en todas las historias, y si ustedes se ponen a pensar, literalmente todas las historias se podrían decir que se basan en esto. O sea, en esto quiero hacer, por así decirlo, poner los matices, porque entiendo que no todas las historias de la humanidad se basan en esto, pero literalmente las historias más populares de la humanidad, las que son más sonadas a lo largo de toda la historia de la humanidad, sí se podrían ver como una interpretación de esto, de que todas las historias se tratan de volver a casa. O sea, literalmente la Ilíada se trata de la búsqueda de Aquiles de volver a casa o de volver a aquel lugar en donde se encuentra tranquilo. La Odisea de Ulises se trata literalmente de volver a casa, él sí en un sentido literal, no figurativo, de volver a casa. Y así con todas las obras. Y esto es algo que estaba pensando últimamente, literalmente, o sea, nosotros, todas las historias que nos estamos contando, incluso nuestros chismes o nuestra vida cotidiana que contamos a las personas o a nuestros seres queridos cotidianamente, se tratan de volver a casa, se tratan de una historia de salir de casa, que se podría considerar como el mundo ordinario, a salir de casa, que se podría considerar el mundo extraordinario, para volver nuevamente a casa. Aquí hay como que una separación del umbral, básicamente es una forma de introducirse a este mundo extraordinario y esto se ve básicamente en la obra no de Lewis Carroll, sino de George Lucas, en el momento en que hay un llamado a la aventura para, no sé los personajes de Star Wars, diablos, no me acuerdo cómo se llama, Luke. A Luke se le dice que tiene que ir a la aventura. Literalmente se utiliza el llamado a la aventura como si fuera un llamado de la fuerza. Y así en los 12 puntos diferentes. Literalmente hay un video acerca de esto, de los 12 puntos, y también hay la obra de El héroe de mil rostros o de mil caras, entonces podrían consultar esto. Con lo que iba con todo esto es que haciendo una comparación con la poética de Aristóteles y haciendo una comparación con el, el esquema propuesto por el mitólogo Joseph Campbell, se puede ver la diferencia que hay en la obra de Lewis Carroll, ya que Lewis Carroll no tiene ninguna arquitectura de esto. O sea, Lewis Carroll no presenta una introducción. O sea, si quieren verlo, pueden encontrarlo, pero en realidad, o sea, Lewis Carroll no presenta ninguna introducción, no presenta ningún nudo y no presenta ninguna resolución del conflicto. Y Lewis Carroll no presenta ningún mundo extraordinario, a pesar de que ordinario y extraordinario, a pesar de que sí se puede entender esto. Y a pesar de que así se interpretó en la obra cinematográfica de Tim Burton, en live action de Alicia en el País de las Maravillas. Pero fue literalmente, o sea, según la interpretación o según cómo lo entiende este personaje que les digo de Kesal, que es un youtuber, literalmente él ve como si la obra o la interpretación de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas es la peor basofia que se ha escrito en la historia de la humanidad, porque simplemente no está entendiendo la obra de Lewis Carroll. No está entendiendo la obra de Lewis Carroll al querer darle una estructura de los 12 pasos del mitólogo de Joseph Campbell, cuando lo que en realidad está ocurriendo en la obra de Lewis Carroll es el carácter surrealista, sin estructura, o sea, totalmente antiestructural del surrealismo y del sueño, de lo no sentido. Y cuando tú quieres darle un sentido a una obra que se trata del no sentido, literalmente no estás entendiendo la obra. Y simplemente quería quedar ahí. Que literal, o sea, lo que a mí me vuela la cabeza de... Últimamente me he estado metiendo más en la madriguera de lo que significa estas obras de Lewis Carroll y todo lo que está entendido Alicia en el País de las Maravillas. Y poco a poco me doy cuenta de lo fascinante que es este autor. O sea, el juego de palabras que tiene es alucinante. Cómo él simplemente está contando una historia solamente por querer rellenar un espacio. O sea, porque todo esto que ocurre entre la falsa tortuga y el grifo es una locura. O sea, son cosas, es una sucesión que por así decirlo podría tener sentido estructural de nuevo, pero es un sentido uno tras otro para acabar una historia de manera narrativa.
pero es una locura, o sea, se van pasando, en realidad, o sea, la única relación que existe entre algunos capítulos es literalmente el tiempo. O sea, que uno viene después del otro. Pero luego, o sea, ¿qué relación tiene esta historia del baile de la langosta con la fiesta del té loco que tuvieron con el sombrerero? ¿Qué relación existe la conversación que tiene con la oruga con el juego de croquet? No tiene para nada, o sea, más solamente que está ocurriendo en la misma historia, pero es increíble cómo simplemente están contando cosas sin sentido y aún así nosotros nos quedamos aquí, bueno, yo me quedo aquí leyendo, es fascinante, o sea, poco a poco esta obra me está cautivando de una manera que nunca había sospechado. Y ya, esto es el fin.